Saludos hermanos y hermanas de batalla. En el vídeo de hoy veremos la historia de Warhammer 40.000 desde la aparición de las primeras razas inteligentes como pueden ser ancestrales y necrones hasta el nacimiento del emperador de la humanidad en la vieja Terra. Repasaremos eventos cronológicos como la guerra en el cielo, la traición de los C'tan a los necrones, el proceso de biotransferencia y también el nacimiento de los dioses del caos. Poneos cómodos porque va a ser uno de esos vídeos bastante largos que tanto os gusta. No olvidéis dejar vuestro me gusta y empecemos. La historia del universo de Warhammer 40.000 empieza con el nacimiento de las entidades conocidas como los dioses estelares, es decir, los C'tan, lo cual tuvo lugar en el mismo momento de la creación del universo, formándose a partir de las vastas energías desatadas por el Big Bang. En aquella anarquía de materia y energía entretejida, el mar de estrellas empezó a remolinarse y extenderse, y durante un eón el universo no fue nada más que hidrógeno caliente y ligero polvo elemental gobernados por la fuerza gravítica de miles de millones de soles recién nacidos. Mucho antes de que los planetas se hubieran formado, los primeros seres conscientes de sí mismos emergieron y vivieron, creando pensamientos a través de las líneas de energía. Estos seres se llamarían los C'tan. Por entonces no eran las entidades malévolas como serían después, simplemente eran unos parásitos que se alimentaban de la energía de las estrellas acortando la vida de estas. Al ser seres de pura energía, no prestaban mucha atención a los pedazos de materia sólida junto a los que pasaban, y mientras tanto, en esos planetas surgieron otras vidas. Del mismo modo que las estrellas dieron a luz a sus hijos los C'tan, también los planetas de las recién nacidas galaxias acabaron por generar formas de vida compuestas de materia orgánica que empezaron la larga escalada evolutiva hasta ser conscientes de sí mismos y hacerse una raza inteligente. La primera de estas razas inteligentes que se desarrolló lo suficiente como para crear una civilización avanzada fueron una raza de reptilianos conocidos como los ancestrales. Gracias a los Eldar sabemos que la ciencia de los ancestrales les permitía cruzar los vastos desiertos del espacio con un solo paso a través de los portales de la telaraña, dimensión que siguen utilizando los Eldar, aunque su extensión ha sido muy reducida. También sabemos que por donde pisaban, sembraban nuevas especies inteligentes y reformaban miles de mundos para hacer los suyos, siguiendo criterios ambientales y geográficos muy bien predefinidos. Es por tanto que se cree que fueron los responsables de la creación, o al menos el progreso genético, de la mayoría de las especies inteligentes actualmente vivas en la galaxia, incluyendo orcos, Eldar, Slann, Yokaero y también, seguramente, la humanidad. Pero los ancestrales y los C'tan no eran los únicos seres vivos inteligentes de la galaxia. La raza que se convertiría en lo que actualmente se conoce como los necrones empezó su miserable existencia en esos momentos, asolados constantemente por vientos solares y tormentas de radiación. Ellos eran conocidos por entonces como los Necrontyr, seres de carne y hueso que se fueron convirtiendo en un pueblo mórbido, con un ciclo de vida muy corto y precario. Era una civilización que había aceptado la muerte temprana, y los Necrontyr con vida no hacían mucho más que prepararse para la muerte mientras honraban a sus ancestros. Incapaces de encontrar la paz en su propio planeta debido a que su estrella era moribunda y radiactiva, los Necrontyr se lanzaron casi a ciegas hacia otros mundos. Equipando sus lentas y antiguas naves con criptas de éxtasis, empezaron a colonizar otros planetas. Poco a poco, las dinastías Necrontyr se fueron expandiendo por el espacio, hasta que gran parte de la galaxia quedó sometida bajo su dominio. El tiempo fue pasando, y a medida que sus territorios crecían y se hacían más diversos, la unidad de los Necrontyr empezó a resquebrajarse, y se desataron amargas guerras en las que al final provincias enteras luchaban entre sí para lograr su independencia. Finalmente, los gobernantes, conocidos como la Triarca, se dieron cuenta de que la única esperanza de unidad era entrar en conflicto con un enemigo externo, pero existían muy pocas razas que pudieran suponer una amenaza creíble. Solo los ancestrales, que habían sido la primera vida inteligente de la galaxia, suponían un enemigo lo bastante importante
como para poder crear una causa común entre los Necrontyr. La guerra contra los ancestrales fue muy sencilla de justificar, pues los Necrontyr nunca habían perdonado a los ancestrales que se negasen a compartir con ellos los secretos de la vida eterna. La raza de los Necrontyr, tentada por las promesas de inmortalidad y por obtener grandes botines de guerra, fueron fácilmente convencidos por sus gobernantes y dio comienzo la guerra en el cielo. En apenas unos pocos siglos después de haber empezado la guerra, los Necrontyr fueron obligados a retirarse hasta que no fueron más que una pequeña molestia para los ancestrales, un peligro totalmente desactivado y confinado a un puñado de mundos caídos en el aislamiento y el olvido. Ante la perspectiva de tremenda derrota, la unidad de los Necrontyr empezó a fracturarse una vez más. La idea del enemigo común ya no tenía ningún peso para mantener unidas a las dinastías Necrontyr. Innumerables generaciones habían vivido y muerto al servicio de una guerra imposible de ganar, y de hecho muchas dinastías Necrontyr hubiesen tratado de pactar la paz si la triarca se lo hubiera permitido. Llegados a este punto, la raza de los Necrontyr estaba tan fracturada y tan débil que si los ancestrales hubieran querido podrían haber exterminado por completo a toda la raza Necrontyr. Y en el momento de mayor necesidad para la raza de los Necrontyr, aparecieron los seres divinos que serían sus salvadores. Fue durante el reinado de Starek, el último de los reyes silentes, cuando los poderosos seres de energía cuasi divinos, conocidos por nosotros como los C'tan, se encontraron por primera vez con los Necrontyr. Nada se sabe de cómo fue realmente este primer encuentro. Hay muchas teorías, pero todas ellas seguramente falsas. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que los Necrontyr buscaron activamente el favor de los C'tan, y para ello supervisaron la forja del cuerpo de metal viviente en los cuales podrían contener la nebulosa existencia de aquellos dioses estelares. De esta forma, los C'tan, ataviados con sus nuevas necrodermis, adquirieron el aspecto de los semiolvidados dioses Necrontyr, ocultando sus verdaderos deseos e intenciones bajo una capa de aparente servilismo y sumisión ciega hacia los Necrontyr. De este modo, el C'tan conocido como el embaucador entre los de su raza se presentó ante el rey silente actuando en calidad de emisario. El embaucador habló de una guerra ficticia librada entre los C'tan y los ancestrales mucho antes del nacimiento de los propios Necrontyr. Según dijo él, los C'tan habían perdido, y entonces se habían escondido de la venganza de los ancestrales hasta ese momento que se encontraron con los Necrontyr. Ahora que ambas razas se habían encontrado, los C'tan aseguraron que los Necrontyr conseguirían todo lo que siempre quisieron. Lo primero, vencer a los ancestrales, y lo segundo, la inmortalidad. Y todo ello de forma totalmente gratuita, ya que los C'tan no pedirían nada a los Necrontyr. Tras sellar este pacto de alianza entre Necrontyr y C'tan, los dioses estelares revelaron por fin la forma que tomaría la inmortalidad, y así comenzó la llamada biotransferencia. Colosales biohornos rugieron día y noche, consumiendo los débiles cuerpos de carne y reemplazándolos con resistentes formas de metal viviente. Mientras las enormes máquinas trabajaban llevando a cabo la biotransferencia, los horribles C'tan se arremolinaban en torno a ellas para beber el torrente de energía vital desechada, haciéndose cada vez más fuertes. Mientras Starek contemplaba a los C'tan darse un banquete con la esencia vital de su pueblo, se dio cuenta del terrible alcance del error que había cometido. En muchos aspectos se sentían mejor de lo que jamás habían sentido, habiendo dejado atrás las incontables incomodidades e incertidumbres de la vida orgánica. Su nuevo cuerpo de máquina era mucho más poderoso que la frágil forma que la había sostenido desde hacía tanto tiempo, y los pensamientos eran mucho más rápidos y claros que nunca. En ese momento, Starek supo con una gélida certeza que el precio pagado por la inmortalidad física había sido la pérdida de su alma. Con gran tristeza, el rey silente contempló el destino al que había llevado a todo su pueblo. Los Necrontyr se habían extinguido para renacer como los desalmados Necrones. Aun así, pese al terrible precio pagado, la biotransferencia cumplió todo lo prometido por los C'tan. Hasta los Necrontyr de más baja estofa
se vieron bendecidos con la inmortalidad. Ni la edad ni la radiación podían ya erosionar sus nuevos cuerpos, y solo las más terribles heridas eran capaces de destruirlos por completo. Además, gozaban de una unidad que los Necrontyr jamás habían conocido, ya que el proceso de biotransferencia había integrado protocolos de mando en cada mente, garantizando al Rey Silente la lealtad total y absoluta de todos sus súbditos. La guerra en el cielo dio un cambio muy brusco cuando los Cetán y los Necrones se unieron, hasta que finalmente las legiones de los Necrones penetraron en la telaraña a través de las puertas Dolmen con la ayuda de Niazrada el Ardiente, y así asaltaron a los ancestrales en cada rincón de la galaxia. Tras esta victoria por parte de los ejércitos de los Necrones, los Cetán se vieron empujados hacia la desesperación y usaron sus grandes habilidades científicas para crear seres inteligentes con una conexión todavía más fuerte con la disformidad, capaces de emplear poderes psíquicos para defenderse a sí mismos y a sus creadores. Entre estas nuevas especies estaban los primeros Eldar, los Krorks, que eran los ancestros de los orcos, los Rashan y los Gnib. No obstante, este proceso de creación de nuevas razas llevó milenios, y los Necrones, mientras tanto, continuaban extinguiendo toda la vida en la galaxia para alimentar a sus dioses estelares. Ahora los Cetán y sus siervos inmortales, los Necrones, dominaban la galaxia, pero por razones desconocidas, aunque probablemente por la carencia de límites de su sed de sangre y energías vitales, los Cetán acabaron por luchar entre sí y se devoraron mutuamente. Entre los Eldar se dice que su dios, Zegorat, engañó al extraño para que se volviera contra sus hermanos y empezara la terrible competición interna que acabaría por diezmar casi por completo a la raza de los Cetán. Lo cierto es que esa historia simplemente es un mito de los Eldar. En la realidad, lo que ocurrió es que las razas dotadas de poderes psíquicos, que fueron creadas por los ancestrales, se extendieron por la galaxia y se enfrentaron a la tecnología tan avanzada de los Necrones con los poderes de la disformidad. Al afrontar este contraataque, el poderío de los Cetán se quebró, pues las fuerzas psíquicas del Immaterium eran anatema para unas entidades como ellos, constituidos como estaban por patrones de energía electromagnética puramente física. Los Cetán, asustados ante esta gran amenaza, iniciaron una forma de derrotarlos y crearon una nueva y terrible arma. Así, iniciaron un plan destinado a separar para siempre el espacio real del disforme, cuyos primeros frutos pueden verse todavía, o podían verse mejor dicho, en los pilones que cubrían el mundo fortaleza de Cadia y que generaban el área de estabilidad espacio-temporal frente al ojo del terror, lo que nosotros conocíamos como la puerta de Cadia. Sin embargo, el plan de los Cetán no llegó a desarrollarse por completo, ya que antes de que pudieran hacer algo, el dolor, sufrimiento y los defectos psíquicos colectivos de las jóvenes razas agitaron las energías del Immaterium. Los torbellinos de almas arrojadas al Immaterium por la carnicería de la guerra en el cielo coagularon en las anteriormente informes mareas de disformidad. Las entidades que ya existían allí dentro se transformaron en terroríficos depredadores, desgarrando las almas de los psíquicos vulnerables mientras su universo renacía como el reino del caos. Así fue como, por primera vez, las criaturas de la disformidad se arremolinaron con un hambre voraz entre las grietas del Immaterium y el Materium, buscando nuevas formas de penetrar en el espacio real. Este fue el motivo por el que la telaraña fue invadida desde la disformidad y tuvo que ser prácticamente sellada casi por completo para impedir que la corrosión se extendiese a toda la galaxia. Para los ancestrales, este fue el golpe de gracia. Los últimos de su raza se dispersaron poco después y huyeron, hasta que finalmente desaparecieron por completo. La verdad es que nadie sabe si se extinguieron o simplemente se escaparon de la galaxia en busca de un nuevo refugio. Pero sea como sea, los Necrones se quedaron solos como los líderes victoriosos de toda la galaxia. Cuando los Necrones ganaron por fin su gran guerra, la alegría de los Cetán duró muy poco. Con uno de sus odiados enemigos finalmente derrotados y el otro agotado tras una trabajada victoria, el Rey Silente decidió por fin iniciar la venganza contra los Cetán. En su arrogancia, los Cetán no se dieron cuenta del peligro hasta que fue demasiado tarde.
Los Necrones concentraron todas sus fuerzas y energías en crear las mejores armas y más poderosas del universo con la intención de destruir a los dioses estelares. Sin embargo, los Titán eran criaturas inmortales, nacidas de las estrellas y parte misma del tejido fundamental de la realidad, y por tanto casi imposibles de destruir. Así que lo único que ocurrió fue que cada Titán, en vez de morir, quedó destrozado en miles de fragmentos. Sin embargo, esa venganza no era suficiente para el Rey Silente. De hecho, él ya sabía que la completa aniquilación de los Titán era imposible, y había trazado sus planes de acuerdo a ello. Cada fragmento de Titán fue encerrado entonces en un laberinto teseráctico, como si fuera un genio dentro de una botella. Los Necrones habían conseguido volver a hacerse los dueños de su propio destino, pero el coste de la victoria había sido muy elevado. Millones de Necrones habían sido destruidos a consecuencia de esta rebelión, incluyendo a toda la Triarca excepto el Rey Silente. El tiempo de los Necrones había pasado, al menos por el momento. La gloria del dominio galáctico pasaría pronto a las nuevas razas como los Eldar, razas que habían luchado junto a los ancestrales durante la Guerra en el Cielo. Los Eldar habían logrado sobrevivir allí donde los ancestrales habían perecido, y los Necrones ya no eran rivales para ellos, pues estaban demasiado debilitados debido a su grandísimo esfuerzo por deshacerse de los Titán. No obstante, el Rey Silente sabía que con el tiempo los Eldar también se acabarían agotando, como siempre se agota el tiempo de todas las criaturas orgánicas. Así fue que Starrick ordenó a todas las ciudades necronas que se transformasen en grandes complejos funerarios llenos de criptas de éxtasis. Había decidido dejar que los Eldar modelasen la galaxia a su gusto durante un tiempo. Después de todo, eran criaturas efímeras, mientras que los Necrones eran eternos. La orden final que transmitió a su pueblo fue que durmiesen durante 60 millones de años, y tras ello se despertarían listos para reconstruir todo lo que habían perdido y para restaurar sus antaño gloriosas dinastías. Como último gesto de amor hacia su pueblo, el Rey Silente destruyó los protocolos de mando que habían esclavizado a los Necrones bajo su control. Nunca antes se había atrevido a anular los protocolos de mando por temor a que sus súbditos se volvieran contra él, buscando venganza por la terrible maldición a los que los había abocado con la biotransferencia. Tras eso, y sin echar la vista atrás, Starrick se adentró con su nave en las negras profundidades del espacio intergaláctico para pasar en solitario tanto los periodos de paz como los de penitencia que le hubiese reservado el destino. Los Eldar, que habían aprendido los arcanos secretos de la tecnología de túneles dimensionales de los ancestrales, tomaron el relevo de sus desaparecidos maestros y procedieron a tomar el control de la telaraña, reparándola y ampliándola allí donde pudieron. Durante todo este periodo, hasta el surgimiento de la era de los conflictos y nacimiento de Slanes, los Eldar serían la raza inteligente que dominaría la galaxia por completo hasta la llegada del Imperio de la Humanidad. Durante este periodo, dentro de la disformidad, emergieron primero tres grandes poderes ruinosos: Nurgle, el señor de la plaga; Khorne, el dios de la sangre; y Thench, el mutador. Fue además en ese orden. Estas entidades, conocidas por nosotros como los dioses del caos, se alimentan de la huella psíquica de la humanidad y del resto de razas inteligentes de la galaxia, y transforman el antaño tranquilo Immaterium en la pesadilla poblada por demonios que es a día de hoy. Si bien siempre se ha intentado dar alguna fecha cronológica para la aparición de los dioses del caos, no estamos seguros de cuándo fue, pero algunos teólogos imperiales dicen que pudo haber sido unos 1000 años antes del nacimiento del emperador de la humanidad. Y esto me lleva a deciros que se cree que el momento del nacimiento del emperador fue durante el Neolítico, aproximadamente hace unos 9000 años, es decir, en torno al 7000 a.C. Las crónicas imperiales establecen el lugar de nacimiento en el centro de Anatolia. Según la leyenda, todos los psíquicos de Terra se suicidaron en un ritual hechicero espiritual para combinar sus energías en una sola alma que se reencarnaría en un ser humano extraordinario, el psíquico más poderoso de toda la galaxia. El futuro emperador
que sería conocido por incontables nombres durante toda su larga vida, ayudaría a guiar a la humanidad con el tiempo. A menudo adoptó la identidad de algunos personajes muy famosos en la historia para empujar a la raza humana por un camino determinado. Pero al llegar la terrible era de los conflictos y hacerse inminente la extinción de nuestra especie, decidió participar activamente en la vida de los humanos y guiarlos personalmente hasta el objetivo final, que era convertirnos en una especie totalmente psíquica como los Eldar. Aunque, como veremos más adelante en la historia completa de todo el universo de Warhammer 40.000, los deseos del emperador se vieron truncados por la traición de Horus. Y hasta aquí sería lo que os quise contar, que viene a ser el surgimiento de las primeras razas inteligentes de la galaxia y el nacimiento del emperador de la humanidad. En algún momento os prometo hacer un vídeo del emperador mucho más exhaustivo, conociendo todas las teorías, las cuales son canon y otras no, y etcétera de problemas que se desarrollan con los conceptos del trasfondo del emperador. Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo de Warhammer. Muchas gracias a todos por haber estado aquí.